Buenos días, iglesia. Mi nombre es John Freddy Castro y hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios. Como pueden ver desde esos medios virtuales y desde aquí, desde mi hogar, quisiera que estuvieran muy atentos y trajeran papel y lápiz para que tomaran apuntes de algo muy importante que vamos a compartir el día de hoy. Pero primero vamos a dar gracias al Señor y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por este día maravilloso que nos ha regalado. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por las finanzas, por la economía. Gracias, Señor, por las familias. Gracias, Señor, porque nos tienes en unidad. Gracias, Señor, por la vida de los pastores. Gracias, Señor, por la vida de cada servidor de la iglesia y de cada fiel. Los bendecimos, Señor, en sus casas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, iglesia, hoy tengo el privilegio de compartir un tema muy importante, un tema que estaba en mi corazón a finales del año pasado. He conversado con los pastores sobre este tema y me han dado como el privilegio de compartir. Y el tema que vamos a tratar hoy es la importancia del altar familiar, la importancia del altar familiar. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un altar familiar? Entonces, un altar familiar es un espacio que se da en medio de los hogares. Es un espacio que se puede dar en las horas de la noche, se puede dar al mediodía, en las horas de la mañana, pero es más común hacerlo en las horas de la noche, donde llega toda la familia, donde se puede reunir. ¿Y qué hacemos en este espacio? En este espacio lo que hacemos es orar a Dios, dar gracias, pedir perdón, leer la palabra de Dios, cantar, adorar. En otras palabras, hacemos lo que llamamos cotidianamente o en el mundo cristiano un devocional, pero lo hacemos en familia. Entonces, hacer un altar, uno hace un altar para adorar. Pero en este caso hacemos un altar para adorar ¿a quién? A nuestro Dios, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Pero quiero retomar el versículo lema de este año para nuestra iglesia, y es el año de la buena voluntad de Dios, y está en Romanos 12:2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, este año es el año para que todas las familias de nuestra iglesia, para que usted guarde esta palabra en su corazón, este es el año para que todas las familias tengamos tiempos de altares familiares, para que tengamos tiempos de devocionales en familia. Y quiero que vayan a sus Biblias o abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 19. Jesús está hablando allí en el contexto del perdón. Y miren lo que dice en el versículo 19. Jesús dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Miren qué hermosa palabra, y a veces usamos estos textos, digamos, de manera equivocada, pero aquí Jesús lo que está diciendo es que nos unamos, y normalmente en las familias de hoy, 2, 3 personas reunidas en mi nombre para pedir al Padre que está en los cielos. Díganme si eso no es algo muy bonito, algo muy bello, que como familia nos podamos reunir. Pero Jesús nos está dando la promesa de que nuestro Padre que está en el cielo nos va a escuchar, nos va a oír. Entonces Jesús es el primero que nos invita a esto, a que nos unamos, a que hagamos ese pequeño altar familiar, ese devocional familiar. Y hoy sabemos que hay todo tipo de familia. Hay familia nuclear que está compuesta por papá, por hijos y por mamá. Hay familia donde hay extensión, donde viven con los abuelos. Hay familias donde
vive quizás una sola persona o papá y un solo hijo. En fin, hoy hay de todo tipo de familia, pero el Señor lo que nos está invitando es a que nos reunamos para que lo hagamos varias personas y podamos ponernos de acuerdo para pedir al cielo. Entonces, quiero expresar que quiénes son los responsables en este caso de hacer ese altar familiar. Pues los adultos o la persona que más conozca de Dios o la persona que tenga tiempo de conocer de la palabra, ellos son los responsables de hacer esto. Pero ¿quiénes son los más beneficiados? Los más beneficiados son nuestros niños, los más beneficiados son los adolescentes, los más beneficiados, en otras palabras, son las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la disciplina de hacerlo, pero si nosotros como adultos los llevamos a ellos, les hacemos un espacio agradable, no un espacio militar como a esta hora y en fin, sino un espacio agradable donde se pueda compartir un cafecito, donde se pueda preparar ese espacio, los más beneficiados van a ser ellos. Y acuérdense que nuestra iglesia se llama Iglesia Cristiana Impactando Generaciones, y hay algo que el Señor me ha dado y lo voy a leer, y es que la manera más práctica y eficaz y que genera mayores resultados para impactar a las generaciones con la palabra de Dios es en el ambiente natural. ¿Y cuál es el ambiente natural? Pues los hogares, la casa. Este espacio es en el espacio en que yo puedo impactar a mis hijos, a Samuel, a María José, a mi esposa, ¿cierto? Porque ellos el domingo van un tiempo a la iglesia, comparten. Las maestras les enseñan, pero miren, en estos tiempos tan complejos que hemos estado viviendo, donde los niños no se están pudiendo congregar, entonces Dios nos está dando el privilegio de que en nuestro espacio natural les compartamos la palabra, les enseñemos de la palabra, y tú lo puedes hacer en cualquier lugar. Lo puedes hacer así como yo lo estoy haciendo ahora en el comedor, lo puedes hacer en la sala, lo pueden hacer en la habitación de uno de los niños, lo pueden hacer en la cama con los papás, pero que ellos lo sientan y ellos lo puedan recordar en el futuro, y ellos puedan llevar eso mismo que aprendieron cuando pequeños, lo puedan llevar a sus otras generaciones. Yo me sueño a veces con que ya mis hijos están creciendo, y yo decía, en cuestión de 14, 15 años puede que ya uno sea abuelo, y ellos van a estar enseñándole a sus hijos. Entonces la responsabilidad que tenemos los adultos, los mayores en este tiempo es supremamente importante, y quiero motivarte, quiero inspirarte a todos los adultos de la casa que conocen del Señor. No importa cuánto sabes de la palabra, no importa cuánto conocimiento tengas, no, pero si te quedas hasta el final te tengo una gran invitación, y eso es lo que queremos. Pero lo más importante es que lo hagan, que arranquemos. Y uno cómo aprende a orar, orando. Uno cómo aprende de la palabra, leyendo la palabra. Yo conozco de la palabra hace 20 años, pero al comienzo no conocía absolutamente nada y me levantaba y lo hacía. Entonces, si en la casa hay una o dos personas que conozcan de la palabra, hagámoslo. Y si hay familias donde no conocen del Señor, invítalos de una manera natural, no de una manera religiosa, sino de una manera, vamos a compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios a todo el mundo le sienta bien. Si tú le preguntas a una persona, ¿quieres que ore por ti? Lo más natural es que la persona te diga que sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo ser humano tiene en su corazón una existencia de Dios. Es decir, él sabe que tiene eternidad en su corazón, en su alma. Entonces, sea lo que sea, Él te va a querer convocar. Entonces te invito para que convoques a tus familiares para que hagamos esto. Ahora, ¿por qué es importante el altar familiar? Y lo primero que quiero decirte para que tomes ese apunto, lo anterior era la introducción, pero mira lo que dice: para que nuestro hogar no caiga, para que nuestro hogar no caiga. Mateo 7, versículo 24 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca.
y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. Me escucha esto, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone por práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces, ¿por qué es importante hacer el altar familiar? Para que nuestros hogares no caigan. Para que nuestros hogares no caigan, es la promesa que nos da el Señor en su palabra. Muy bien, iglesia. Entonces ahora vamos para el punto número 2. ¿Para qué hacemos un altar familiar? ¿Para qué? ¿Para qué se reúne? Para que mi hogar lo sustente Dios. Para eso se hace un altar familiar. Y quiero invitarlos a que leamos el Salmos 127. Miren qué belleza, y los invito para que mediten, lean en un salmo que es de Salomón, y es un salmo corto, y dice así. Salmo 127, 1 dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde tan temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Es decir, en otras palabras, el salmista Salomón en este caso lo que estaba diciendo es que si Dios no es el fundamento de nuestra casa, no hay absolutamente nada. Entonces, por eso es importante, para que mi hogar lo sustente Dios. En otra versión, miren cómo lo dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, que si Dios no está al control de nuestros hogares, no pasa absolutamente nada. Y aquí yo quiero decir algo. Miren, cuando llegan problemas a las casas, en los hogares, normalmente la gente siempre lo primero que está haciendo es buscar una ayuda al médico, una ayuda psiquiátrica, una ayuda al abogado, pero se olvidan que el que sustenta nuestras vidas es Dios. Entonces, ¿para qué hacemos un altar familiar? Para que Dios sea el que construya nuestro hogar, para que Dios sea el sustento de nuestros hogares. Muy bien, vamos al punto número 3 y lo he titulado: ¿para qué es importante hacer un altar? Para que se levante la figura de un sacerdote. Es decir, un altar necesita un sacerdote. Y esta figura normalmente en el ámbito cristiano, pues uno dice es el sacerdote de la casa. ¿Quién es el sacerdote de la casa? Entonces, si hay papá, él es el sacerdote de la casa. Es la persona que lleva a su familia en una guía espiritual. Pero no es solamente responsabilidad del papá, es una responsabilidad también de la mamá, es responsabilidad de ambos padres, porque hay momentos en que quizás por el trabajo, por muchas situaciones, el papá no tiene el tiempo suficiente para estar ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que la mamá también debe de estar ahí haciendo su trabajo, acompañando, guiando, dirigiendo. Entonces es un llamado también a las esposas, a las mamás, para que lo hagan así. Y quiero citar Josué capítulo 24 versículo 15. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates, o preferirás a los otros dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Es decir, que Josué dijo: yo soy el sacerdote,
yo pongo la cara en el ámbito espiritual y Él dice, en cuanto a mí y a mi familia, serviremos al Señor. Pero ¿dónde se empieza a servir al Señor? A veces tenemos la idea equivocada, y en el siguiente punto lo vamos a ver, de que se sirve en la iglesia. No, por lo contrario, se sirve primeramente al Señor desde la casa. En otras palabras, el hogar, la familia es la iglesia doméstica, es decir, tú eres el sacerdote de tu hogar. O sea, yo no puedo pretender que mi casa la pastoree el pastor David. Yo no puedo pretender que mi esposa no podrá pretender que mi casa, en la parte femenina, sea la pastora la que dirija. No. Nosotros somos los que dirigimos a nuestros hijos, tenemos que tomar esa figura de sacerdote. Y hay algo que el Señor me colocaba muy especial y quiero hablar con todas aquellas parejas que el año pasado se casaron, y quiero hablar con ellos para decirles a los varones, a los hombres, que deben de tomar desde ahora su figura de sacerdote dentro del hogar. Y aquí quiero contarles como una anécdota que se me venía a la mente mientras hacía este bosquejo, y era al comienzo, cuando uno se casa, uno comienza emocionado y que vamos a orar con mi esposa y todo esto y aquello, pero llegó un momento en que el Señor me decía, guíala, déjala que ella misma construya sus espacios. Entonces empezamos yo a guiarla como sacerdote, compartíamos cosas juntos, pero también dejaba que Dios le fuera hablando, y hoy hacemos eso. Ella tiene sus espacios a solas con Dios en la mañana, y yo también, pero por la noche tenemos nuestros espacios con nuestros hijos. Entonces yo los invito a ustedes, varones, a todos los que se casaron el año pasado, que tomen esa figura, sus matrimonios van a llegar a donde ustedes como sacerdote caminen. Pero muchas veces nuestros hogares no caminan, es porque ustedes en la figura de sacerdote no caminan como debe de ser. Josué fue el que dijo eso, no fue la esposa de Josué, no fueron los hijos de Josué. O sea, yo no puedo permitir que mis hijos busquen, alaben y honren más a Dios que mi persona. No, yo soy el sacerdote y tengo que guiar a mis hijos hacia allá. Entonces, ese era el tercer punto que teníamos, que es supremamente importante. Entonces, ¿para qué es importante hacer un altar? Para que se levante la figura de un sacerdote. Muy bien, iglesia, ahora vamos para el punto número 4. ¿Por qué debemos hacer un altar familiar? Entonces, sacerdote en la casa y siervos en la congregación. Sacerdotes en la casa y siervos en la congregación. Quiero citar, y yo sé que el pastor David se identifica mucho con este texto que está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, dice: los líderes de la iglesia, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable, es decir, ese es un buen deseo. Por esta razón, un líder de la iglesia debe de ser un hombre que lleve una vida intachable, debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener una capacidad de enseñar. Miren todo lo que tiene que hacer. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia?, se pregunta el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo se aprende a ser sacerdote? Haciendo un altar en el hogar. Y cuando yo sirvo en mi hogar y mi familia me ve caminando con Dios, voy a tener toda la autoridad
para servir en la congregación. Pero a veces vemos como hombres, líderes que quedan en descrédito con la gente de afuera, ¿cierto? Pero también queda en descrédito porque no son de buen testimonio dentro de sus hogares. Entonces, cuando van a ministrar dentro de la iglesia, su propia conciencia y el enemigo les habla y no los deja bien parados. Entonces, eso es lo que Pablo termina haciéndose una pregunta: ¿cómo podrá cuidar de la iglesia? Entonces, ¿por qué debemos hacer un altar familiar? Para que se levanten sacerdotes en los hogares y siervos en la congregación. Entonces, tu familia te va a ver sirviendo a Dios adentro, pero también te va a ver sirviendo afuera, y cobras un buen testimonio. Que me impacta de este versículo cuando dice: debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Créanme, tengo un hijo de 13 años, pero es un reto para los papás que tenemos hijos y hijas ganarnos el respeto, que nos obedezcan. No es nada fácil, pero para hacer eso hay que hacer el altar con ellos, hay que buscar de manera individual a Dios para poder estar rectos delante de la congregación en la que servimos, pero también delante de cualquier persona, y Dios no nos dejará caer en descrédito. Y por último, les tengo otros beneficios que se pueden dar cuando se hace un altar familiar. Miren esto, escuchen esto. Una familia que hace un altar familiar es una familia donde hay más diálogo. Una familia donde se hace un altar familiar, hay espacio para el perdón y para la reconciliación. Una familia donde se hace un altar familiar, se resuelven conflictos y hay dirección de parte de Dios. Una familia donde se hacen altares familiares, los cónyuges son menos propensos al divorcio y los hijos son hijos con mayor confianza y una mejor autoestima. Y les voy a dar un dato que, haciendo este estudio para esta prédica, dicen que de 10 familias creyentes que hacen altares, porque hay familias creyentes que no hacen altares familiares, pero dicen que de 10 familias creyentes que hacen altares familiares, es probable que solamente una se divorcie. Una es un indicador muy bajo, mientras que las estadísticas dicen que las personas que se casan, de 10 parejas que se casan en los próximos 5 años, hay un promedio entre 5 y 6 que se divorcian. Es decir, personas que se casan por la iglesia tradicional o la iglesia católica son mucho más propensas a que se divorcien, pero no quiere decir que el divorcio no toque a las personas o a las parejas creyentes. Qué dato tan importante, porque se necesita que hagamos altares, es decir, todos esos beneficios llegarán allí. Entonces, aquí queda muy claro de que debemos, como congregación, estimular todo lo que son los altares familiares. Y por último, entonces, les queremos hacer una invitación de parte mía y de parte de los pastores. Es que a partir de este jueves vamos a iniciar lo que hemos llamado de un devocional que se llama Crecer en Familia. ¿De qué se trata esto? Les vamos a mandar la invitación, pero para que ustedes se puedan reunir, conectar con un celular o con un computador, y vamos a hacer un tiempo de devocional para dos cosas. Uno, pues para que no estemos tan distanciados como iglesia y nos podamos ver, así sea por medios virtuales, ¿cierto? Que nos podamos escuchar, compartimos una palabra, y vamos a tener la participación de los niños, vamos a tener la participación de los adolescentes, vamos a tener la participación de las personas de la tercera edad, de los mayores, de todos. Entonces, todo el que quiera participar se puede conectar, y vamos a ir armando un grupo para que un niño, un ejemplo, de
un minuto de sabiduría, que es con lo que arrancamos. Entonces la gente se pelea, ay, yo quiero participar con el minuto de sabiduría. Después procedemos con una porción de la palabra. Posteriormente hacemos una plenaria y todo el que quiera participar le dejamos el micrófono abierto para que participe y dice, Freddy, yo quiero participar, a mí me llamó la atención esto. Y las personas en este espacio dan testimonios con base en la palabra que hemos leído y hemos meditado en ese momento, y finalizamos con un tiempo de oración. Y entonces en ese tiempo de oración, ¿qué hacemos? Oramos por la palabra que hemos leído, pero también oramos por otras necesidades puntuales o damos agradecimiento, en fin. Lo que te quiero decir es que es un espacio de devocional que lo hemos llamado Crecer en Familia, para que el jueves a las 8 de la noche te conectes. Es una horita, mira, nos conectamos y todos dicen, uy, este tiempo se va supremamente corto, supremamente rápido, pero somos muy puntuales, arrancamos a las 8 en punto y terminamos a las 9 en punto. Pero esto también, ¿para qué te va a servir? Para que tú tomes un modelo de hacer un devocional en tu casa. Entonces, aquel que no sepa cómo hacer un devocional, pues bueno, ahí vas a aprender. Entonces hacemos las dos cosas: creces en familia, invitas a tu familia, pero también tú vas aprendiendo, vas conociendo de cosas, vas aprendiendo tips para ir compartiendo. Mira, tenemos testimonios de gente que nunca era capaz de compartir un versículo y Dios nos dio la idea de hacer el minuto de sabiduría. Y hay gente que a veces dice, yo quiero el minuto de sabiduría, entonces le decimos, es un minuto que pueden ser 2, y la gente a veces se toma 3 porque quiere expresar el don, el talento, lo que Dios le ha dado. Y alguien que supuestamente no sabía mucho de la palabra y cómo ministra a otras personas con eso. Entonces, iglesia, esta era la palabra para el día de hoy, la importancia de hacer altares familiares, y queda la invitación para el devocional Crecer en Familia los jueves a las 8 de la noche. Lo vamos a hacer por vía Meet, o sea, por la plataforma de Google. O sea que tú te puedes conectar desde el celular, y si lo puedes hacer desde el computador con más personas sería muchísimo mejor. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra. Papito Dios, te damos gracias porque sabemos que esta palabra, este mensaje estaba en tu corazón, y está en tu corazón este proyecto, Señor, que queremos este año de crecer en familia. Padre, quizás toda esta situación de pandemia nos ha permitido ver el mundo de otra manera y poder llevar tu palabra de otra manera y poder expresar tu mensaje de otra manera. Pero ¿cuándo nos habíamos imaginado que todos nos podríamos conectar desde nuestras casas para juntos orar y buscar de tu palabra? Entonces, Señor, te pedimos, Señor, que esta palabra quede guardada en lo más profundo de nuestro corazón, que se levanten sacerdotes, que se levanten hombres y mujeres, Señor, que ministren a su familia, familias, Señor, que busquen de tu presencia, pero que levantemos altares, Señor, para bendecir y para exaltar tu nombre. Y te pedimos que tú nos guíes en este proyecto que iniciamos hoy. Venimos trabajando más de 3 años atrás. Comenzamos con unos tiempos de oración, unos tiempos de clamor, un devocional en la iglesia, y la virtualidad nos ha llevado acá. Pero vamos, Señor, sabemos que estamos contigo y tú eres el que nos va marcando la dirección y las pautas, Señor. Nos presentamos delante de ti, nos ponemos en tus manos y declaramos una semana bendecida para todos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y disfruten harto con su familia y hacer el altar familiar. Nos vemos el jueves, este jueves, 8 de la noche, vía Meet. Chao.